Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Mula de 6, en entrevista con Jesús Sierra, quien es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Vamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en una entrevista en Mula de 6, en esta ocasión con el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, Jesús Sierra Arias, quien, bueno, damos la bienvenida a este programa del Sistema Michoacano de Televisión. Muy amable, Samuel. Gracias por la invitación. Voy a hacer una introducción de lo que yo considero para llegar al punto del cargo. Tú eres de los políticos en Michoacán que donde estés, en el cargo que estés, has demostrado habilidades, capacidad y preponderancia, y siempre resaltas, lo ves de esta manera. Voy a dar ejemplos. Cuando fuiste en servicios parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, estaban en servicios parlamentarios. Decían entre broma y en serio que eras el diputado 41, porque tú cabildeabas, tú consensabas y lograbas acuerdos, evidentemente consensado con la gente por la cual trabajabas. En la Secretaría de Educación fuiste titular de Educación del Estado de Michoacán. Ahí contuviste movilizaciones, o yo diría que a veces las condicionabas, a veces evitabas que fueran tan radicales, tanto con normalistas como el Magisterio Michoacán. En el Consejo del Poder Judicial del Estado también tenías mucha relevancia tus opiniones, tus consejos, tus orientaciones, tus asesorías, y los magistrados en general y tus compañeros consejeros te tenían respeto. Ahora estoy yo hoy como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Michoacán y luego como magistrado presidente, que es el cargo actual. Sigues teniendo ese nivel. Todo lo que he dicho, ¿tú cómo te ves? Bueno, pues me veo como una persona que ha tenido la oportunidad de trabajar, que es finalmente por lo que uno trata de prepararse y desempeñar lo mejor que se puede las responsabilidades que tiene. Y siempre he pensado que en la medida en que puedas trabajar y hacer tus cosas de manera adecuada, quizá también te den la oportunidad de opinar y de hacerte un poco el factor de opinión que puede influir, que puede generar condiciones, que puede articular cosas. Y eso pues se llama construcción. Eso se llama tratar de ver las cosas más allá de tu simple responsabilidad, dejando que tu creatividad como persona y como profesionista pues salga a flote. No siempre se logra porque es complejo. Vive uno rodeado de personas muy talentosas, con mucho trabajo, con mucha experiencia, y también de ellos se aprende. Entonces a veces uno no alcanza a desarrollar todo lo que quiere y puede, pero esto es así, la vida es así, y cualquier ámbito del desarrollo humano es así. Entonces yo me veo como una persona que afortunadamente, reitero, tengo la oportunidad de trabajar, y también cuando encuentro la oportunidad, desarrollo mis capacidades y mi creatividad. Y ahora como
estando en un órgano como el Tribunal de Justicia Administrativa, lo voy a decir de esta manera, es un órgano que yo diría que pocos michoacanos, michoacanas sabemos, podemos saber una mayoría que existe, pero yo diría que menos de una mayoría no sabemos para qué existe ni para qué está, y menos de esa mayoría no sabemos qué hace o qué caso está llevando. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Bueno, al final, tú, ¿qué es lo que hace el tribunal? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Y luego pasamos a unos 2, 3 casos preponderantes con los datos que se puedan dar, porque hay también limitaciones para... Claro. Esta pregunta es bien importante porque acabas de tocar la parte sustantiva del quehacer del tribunal. ¿Para qué sirve el tribunal? Bueno, en principio te diría que va a resolver un problema entre cualquier particular y la autoridad, llámese una presidencia municipal o llámese un gobierno del estado, o incluso llámese un Congreso del Estado cuando la gente se inconforma por un acto administrativo. De modo que este tribunal resuelve cosas que le ayudan a la gente a continuar con su vida cotidiana. Te voy a poner 3 o 4 casos que me podrían dar la oportunidad de ejemplificar bien. El año pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa ejecutó sentencias que estaban pendientes, cuya derrama económica significó más de 350 millones de pesos, que permitió a esos particulares que obtuvieron una sentencia favorable en contra de los gobiernos, ya sea municipal o estatal, recuperar su inversión, pagar a otros proveedores, pagarle a sus trabajadores y reactivar la economía, cosa que es muy importante para Michoacán hoy en día. De modo que estos empresarios, estas personas que rentaban un inmueble o que le habían vendido medicina al gobierno del estado o que simple y sencillamente tenían un contrato de obras, pudieron recuperar su dinero y, repito, no solo pagar sus deudas, sino continuar en su función de dar empleo a la sociedad. Esos son temas económicos, pero hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que si alguien solicitó una licencia de construcción y no se la dieron, pudieron acudir al tribunal para que el tribunal decidiera si tenía razón en pedir o no esa licencia de construcción. O personas que tuvieron un diferendo con un agente de tránsito, les expidieron una infracción y pudieron cuestionar esa decisión del agente de tránsito y quizás recuperaron su auto, cancelaron su boleta, le cancelaron el cobro de la grúa. Son cosas cotidianas. O las personas que sus recibos de agua potable llegaron muy caros y simplemente decían no se justifica el costo de ese recibo, acudieron al tribunal y obtuvieron una resolución que les permitió disminuir la tarifa que originalmente le estaba cobrando. Entonces, esas son las cosas que hace el tribunal. Vamos a un corte, pero la siguiente pregunta es en el término, la gente, siempre hemos tenido, incluso yo, la idea de que es mucha burocracia o perder el tiempo, ir a una instancia a tratar de aclarar o de recuperar algo y luego ya lo damos por perdido, ¿no? Vamos a un corte, estamos con Jesús Sierra, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, te decía que hay mucha gente que creemos que ir a una instancia de ese tipo, primero, no sabes si te atiendan y tienes antecedentes que te trataron mal, o que es mucha burocracia, o que es casi imposible y que mejor para qué perder el tiempo y mejor dar por perdido lo que podíamos reclamar. Es una cuestión cultural, Samuel, déjame decirte.
Yo he visto asuntos en el tribunal que por una boleta de infracción que ha costado la infracción 300 pesos, hay personas que se han llegado a ir hasta el amparo y después de 2 años obtienen una satisfacción en su interés jurídico y resarcen el acto de autoridad que les había dañado. Esa persona no es tanto lo que pagó o iba a dejar de pagar en la infracción, sino era para combatir lo que él consideraba el abuso de autoridad de un agente que en su concepto no tenía la razón de haberlo infraccionado. Hay otras personas que comentan lo que tú dices, ¿no? Y que no les gusta acudir a este tipo de instancias. Yo lo que creo que debemos de hacer, y por eso son importantes estos diálogos con ustedes, es infundirle a la gente confianza. Todos los tribunales, y esta parte me gustaría ligarla con la primera que hiciste mención, todos los tribunales son impopulares. Te voy a poner el caso del Supremo Tribunal de Justicia. El Supremo Tribunal de Justicia, que es el más antiguo y el más grande, tiene oficinas en 23 distritos judiciales y atiende materia penal, civil, mercantil, familiar, etc. Apenas lleva al año 100,000 asuntos en promedio. Poquito más, poquito menos. 100,000. Nosotros en el estado tenemos una población de 4,5 millones de habitantes. Es decir, no llegamos ni siquiera en el tribunal más grande que hay en Michoacán al 10% de personas atendidas en un año a través de los asuntos que resuelve. No es popular porque no se elige a los representantes o a los integrantes del Poder Judicial o de un tribunal. Sus servicios se limitan a las personas que tienen un conflicto, ya sea entre sí o en este caso entre un particular y una autoridad. Por lo tanto, no son instancias, reitero, populares, pero son instancias eficientes, porque al final lo que no se pudo resolver de un modo adecuado se tuvo que acudir a una instancia que tiene el imperio para incluso imponerle a una autoridad una sanción por un incumplimiento a una decisión. Entonces, ¿qué se requiere? Que los medios de comunicación y ustedes los comunicadores nos ayuden a decirle a la gente que sí se puede contradecir al Estado, en este caso a los órganos que representan el Ejecutivo, ya sea estatal o ya sea municipal. ¿Y por qué sí se puede? Bueno, primero porque vivimos en un ambiente democrático y en un ambiente democrático a la autoridad se le puede cuestionar siempre y cuando se sigan las reglas. 2, porque todas las personas tenemos derecho a saber cómo se construyó una decisión y cuando no nos ajusta la decisión porque consideramos que no se siguió el camino correcto, tenemos la posibilidad de impugnar. Y 3, cada vez que un tribunal, en este caso el de justicia administrativa, resuelve un asunto y falla en contra de la administración, no solo se resuelve el asunto de Samuel, sino se da una especie de lección de cómo a la autoridad, de cómo se debe de hacer de ahí en adelante ese mismo acto para el resto de las personas que van a solicitar. Porque si ya se le dijo que fue incorrecto, pues todas las personas que sigan después de eso y ellos lo sigan haciendo del mismo modo, también ese acto no se va a sostener. Hay una cuestión que a mí que yo desconozco. A ver, ustedes imponen sanciones a las instituciones, pero hay gente en esas instituciones que a veces actúa con dolo. Sí. A veces pueden ser por ignorancia, negligente, dolo. Esa gente no es sancionada. Nomás la institución o se apercibe, se le llama la atención, porque, insisto, se le pega a la institución, por decirlo, pero la gente que trabaja para esa institución queda como impune. A ver, vámonos viendo de dos modos. Cuando el tribunal resuelve, primero se le dan 15 días a la autoridad para que cumpla de manera voluntaria el acto que se derribó.
o de que se declaró nulo. Si ese representante de esa institución no cumple, viene una ejecución de sentencia que le permitiría al tribunal imponer sanciones o medidas de apremio desde una multa hasta inclusive la destitución del cargo. Pero repito, esto es una labor educativa también, porque tú sabes que las administraciones, sobre todo las municipales, hay una renovación cada 3 años y lo que más cuesta es la capacitación. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que se debe de institucionalizar el servicio civil de carrera para que las personas que hacen procedimientos, sobre todo aquellas que están en contacto con la población, sean personas que no se les remueva de su cargo tan fácilmente, porque solo así se va a garantizar que esos procedimientos se vayan haciendo más eficientes. Y 2, igual en el Estado, solo porque tenemos ahí 3 años más y hace 6, pero sucede lo mismo. Debemos de entender que la administración pública es un gran aparato de servicio a la sociedad, de servicio a la población, y por lo tanto no deberían de estar las personas que están en esa administración pública entrando y saliendo, sino deben de ser personas que se conserven ahí. Esa es una primera medida para garantizar que el servicio público sea el adecuado. Y 2, las resoluciones te van enseñando cómo se debe de hacer. Ahora, somos hasta cierto punto, dices tú, irresponsables porque son las autoridades, son las instituciones y no las personas. Bueno, ningún órgano del Estado funciona sin personas. Llámale Cámara de Diputados, llámale Ejecutivo del Estado, llámale Poder Judicial. Todos somos personas. Por eso, cuando se incumple con una sentencia, se sanciona a la persona, pero para que pague, en el caso de una multa, de su propio dinero y no del dinero de la institución. Incluso, pues, se le sanciona con multas bastante severas. Entonces, hay que hacer entender a los servidores públicos que incluso, aun cuando dejaran el cargo, si se demuestra que fueron responsables de algo que le causó al Estado un perjuicio, seguirán siendo responsables hasta en tanto no lo resarzan y a pesar de haberse separado del cargo. Esta parte es bien importante. No se explora, no se ve, pero existe. ¿Y hay datos en ese sentido? ¿Podemos, para tener una idea de qué es lo que hay? Sí. A mí me parece que este tema es algo que incluso te podríamos ofrecer de un modo amplio, diciéndote cuántas personas se han sancionado, dijéramos cuáles son los costos de las sanciones y en un momento dado cuáles son los medios de apremio que más utiliza el tribunal para lograr la eficiencia terminal, es decir, el cumplimiento de sus sentencias. Estamos en entrevista con Jesús Sierra, quien es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán. ¿Qué tanto podemos hablar de lo que pasó en los últimos años, de casos trascendentales para ustedes, en donde dieron un golpe a instituciones para que se alinearan en el sentido de actuar correctamente? Podemos hablar nombres de la institución, podemos hablar de cuánto fue multada o quién pagó. Es evidente que nombres no se pueden decir, ¿o sí se pueden decir nombres? Bueno, yo creo que el decoro nos lleva al hecho de que no estamos aquí para publicitar a nadie, ¿no? El asunto es que sí podríamos decir que cualquier persona, y fíjate bien, cualquiera, incluido el titular de un poder, puede ser multado, puede ser sancionado, porque este tribunal lo crea el legislador y lo instala en la Constitución del Estado. Le da un lugar específico en aquel apartado donde están los órganos autónomos, donde está el Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, y le da un lugar en la Constitución. ¿Eso qué significa? Significa que lo pone
en el más alto nivel jerárquico de nuestra normativa interna. ¿Para qué? Para dotarlo de fuerza. Le crea un código específico que es su ley adjetiva y sustantiva y le crea los mecanismos de medios de apremio para hacer cumplir sus resoluciones. Ningún poder o los órganos autónomos como los tribunales pueden emitir decisiones, resoluciones en este caso, y cruzarse de brazos para saber si buenamente o de buena fe van a cumplir sus decisiones. Precisamente en eso radica el imperio de la norma, en que sus decisiones se tienen que hacer cumplir, porque, y aquí viene algo que pareciera un poco raro para ti, pero lo voy a decir de esta manera, porque cuando un tribunal emite una sentencia, sí es importante que se cumpla en tu favor o en favor de alguien más, pero lo que más le importa al Estado, en este caso al tribunal, es que su decisión se cumpla, porque si no, entonces de nada sirve la institución. De nada te serviría a ti o a cualquier persona que una decisión habiéndose tomado no se cumpla. ¿Para qué? No tendría sentido. Entonces, ahí en esa, dijéramos, posibilidad de imponer sanción está el gobernador y de ahí para abajo cualquiera. Hasta el nivel en donde se llegue a demostrar que una persona está obligada a cumplir. Sí, hay instancias que tienen más, dijéramos, recurrencia, como lo es, por ejemplo, seguridad pública, como es salud, como es obras, o como es esta instancia de desarrollo agroindustrial o agropecuario. También está el DIF, está la Secretaría de Obras Públicas, están muchas instancias, incluso el DIF se le ha sancionado. Todos ellos han celebrado contratos. La Secretaría de Educación también ha sido sancionada. Los ayuntamientos, el OAPAS es uno de los preferidos de la sociedad para demandar, lo que es la parte de la policía municipal. Entonces, todos ellos, por el tipo de servicio que prestan, pues es muy frecuente su relación con la ciudadanía y por lo tanto también es muy frecuente que la ciudadanía se inconforme con sus decisiones. Voy a ser más específico. Cuando uno se queja de una institución, ¿se puede uno quejar contra el titular o contra determinadas autoridades de manera específica? Sí. Entonces, a ver, te explico, sí, Samuel, cómo funciona y tú esto lo conoces muy bien. No del modo que yo te lo voy a decir, pero lo conoces bien. Tú sabes que hay un gobernador que es el titular de la administración, luego hay un secretario, luego hay un subsecretario, luego hay un director, luego hay un subdirector, un jefe de departamento. Todos ellos llegan a tener o a reunir la cualidad de autoridad. Y cada uno puede emitir un acto de autoridad que nos lesiona. Según sea el caso, cualquiera de estos pudo haber tomado la decisión. ¿Qué va a hacer el particular? Va a demandar al nivel que haya tomado la decisión, si fue un jefe de departamento. Pudo haber un agente de tránsito, ya te lo comenté, un inspector de Cocotra. El particular va y demanda a la persona que tomó la decisión. Si esta persona, habiendo declarado el tribunal que efectivamente se equivocó y no cumple, se va llamando al superior jerárquico que corresponda hasta hacer cumplir la decisión. Una escalera hacia arriba. Pero en principio se sanciona la nulidad del acto de la persona que tenía la responsabilidad en primer momento. Y en ese sentido, vamos a hablar con un hombre. Silvano Aureoles Conejo, como gobernador, ¿fue demandado directamente? No. Yo ya sé a dónde quieres ir, yo no voy a llegar hasta allá. Yo lo único que te diría es que las dependencias... ¿Pero sí o no? No, ya te digo, no, pero sí fue sancionado por el tribunal
cuando, por virtud de este llamamiento en la escalera que te decía, para hacer cumplir a sus inferiores jerárquicos, estos no cumplían, se le llamaba al gobernador y eventualmente se le multó. ¿Por qué? Pues porque también él tenía que hacer una labor de vigilancia hacia el resto. Así es. El mandato de ustedes. Ya me entendiste. Y para entenderte más, ¿cuántos casos hubo? No tengo aquí en la memoria las cosas, de repente soy bien desmemoriado, pero sí, te ofrezco decirte después con mucho gusto el tema. Y en el caso del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ya el tribunal en algunos casos ha llamado al gobernador a través de las decisiones y acuerdos para que las instancias... Para que responda él. Para que vigile el cumplimiento. Eso se llama vincularlos al cumplimiento, porque él es el titular de la administración. ¿Y tampoco te acuerdas cuántos? No. En realidad no, porque son muchos asuntos y yo llevo una parte nada más, pero no aquí... son clasificados. No, de ninguna manera. En el tribunal no hay información clasificada, salvo la que la ley establece que se debe de reservar. Pero déjame decirte que quitándole el morbo a esta información, son procedimientos perfectamente normales. No tienen un tinte colorado, amarillo, rojo, verde, azul. ¿Cuál es la cuestión? Incluso, pongámosles el morbo. El asunto es cómo hay gente, autoridades menores, que dejan y medianas que dejan crecer un problema que tiene que llegar al gobernador. Eso lo tiene que resolver precisamente el superior jerárquico cuando te digo que el tribunal le va dando aviso al superior. La ley establece, el código establece que ante un incumplimiento se le dará vista al superior jerárquico. ¿Te acuerdas que te dije hace 2 segmentos que esto del tribunal tiene una labor educativa? Pues precisamente es darle, a través de estos llamamientos, la oportunidad a los superiores jerárquicos que volteen a ver qué están haciendo sus inferiores jerárquicos, precisamente para que no incumplan y ellos mismos no se vean involucrados en situaciones que bien se pudieron evitar si las personas hubieran hecho su trabajo a tiempo. Recuerda una cosa, una de las principales dijéramos, ventajas que tiene la administración es ser oportuna. Cuando se pierde la oportunidad, se desencadenan una serie de consecuencias. El pago a una sanción que se le impuso debe ser oportuna, porque incluso llega a suceder, y esto ahí sí te voy a dar tantito hilo, puede suceder que una condena que pudo haber sido pagada por 100 pesos, porque ese era el importe de la demanda, terminó pagándose 3 o 4 veces más de ese valor. ¿Ahí quién pierde? La sociedad entera, porque fueron recursos que se tuvieron que disponer y, dijéramos, innecesariamente habiéndose podido utilizar en otras cosas. Estamos en entrevista con Jesús Sierra, quien es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán. Jesús, en el asunto ya nos dice una idea de qué instituciones tienen mayor demanda. El asunto, ¿cuáles son ese tipo de demandas? Es decir, ¿en qué consisten? Y yo quisiera referirme un poco a lo que llamamos la gente de escasos recursos. Si ve como una tabla de salvación, una esperanza acudir al Tribunal de Justicia Administrativa y si hay casos, digamos, emblemáticos que tú consideres. Y así como tú dices que hay gente que va y, yo no diría por orgullo, sino en busca de justicia, más allá porque se siente inocente y no consciente que dejar las cosas así, busque justicia con ustedes, aunque le cueste. El 43-44% de los asuntos que tramita el tribunal lo hace a través de una instancia que tiene ahí de defensa jurídica para personas de escasos recursos. Esto te da una idea que
De cada 100 asuntos, 43 o 44 los llevan los defensores sin cobrar absolutamente ninguna circunstancia, ningún emolumento por cuestión de honorarios. También eso da a entender que hay muchas personas que acuden, como tú dices, no por una cuestión de orgullo, sino por una verdadera necesidad. Y esto nos lleva a que, por ejemplo, en una ocasión, en un ayuntamiento, una persona se quejó, se fue a demandar al director del panteón. ¿Te parecería extraño que alguien demande al director del panteón? Pero sí sucedió. ¿Y por qué demandó? Porque ese director del panteón se le hizo fácil exhumar unos restos de una persona que había fallecido hacía muchos años. Y pues él dijo, pues aquí no viene nadie. Se le hizo fácil. Llegaron los deudas, se dieron cuenta de que ya no estaban los restos de su familiar. Fue y demandó al director. Y el director se le tuvo que revocar esa decisión a través de una sentencia. Y era algo, pues, lo puedes tomar como algo hasta inusual, ¿no? Que alguien demande, pero ese tipo de casos se presentan. Otros, como ya te dije, muchos tienen que ver con el agua potable. Otros tienen que ver con el cobro del derecho al alumbrado público, que las personas pues se inconforman porque consideran que se les cobra en exceso. Algunas otras pues porque se les cierran sus establecimientos, tienen una tienda, una miscelánea, no cumplen con los requisitos aparentemente, va en la autoridad en las revisiones que hacen los supervisores y les clausuran. Personas de los mercados, locatarios, de gente que pues tiene te repito, mucho contacto. Hay algo que yo quisiera señalarte, Samuel. La administración pública, ya sea estatal o municipal, está presente en la vida de las personas desde antes de que nace y hasta después de que muere. Y esto no lo vemos. Esto es tan común, tan usual, como que si tú sales a la calle, te vas a encontrar con el primer servicio público, que son las calles, las avenidas, las plazas, el servicio de limpia, el servicio de mercados, el de agua potable, el de alumbrado, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hay para nuestra satisfacción y nuestra vida cotidiana es la administración pública actuando. No lo vemos así. Estamos acostumbrados, pero ni siquiera lo percibimos. Esa es la parte, digamos, de la que llamamos gente de escasos recursos. ¿Y cuál ha sido, si iba a decir los fifís, pero me abstengo, la gente de otros ingresos más altos, que los casos que llaman la atención, que han ido a demandar a... Sí, y hay muchas gentes, muchas personas de ese tipo, de las personas que teniendo recursos suficientes, a ti te parecería que pues es difícil que se confronten con la administración, pero no, también es muy común. Te voy a decir quiénes. Por ejemplo, los que le rentan inmuebles al gobierno del estado. Son personas que tienen muchos recursos, pero también lo hacen por un asunto pues comercial. Y si la administración no les paga, pues tienen todo el derecho de ir. Hay personas que le venden maquinaria, que le venden autos, que le venden las cosas que el gobierno compra para satisfacer las necesidades colectivas, y ellos van y demandan. Las personas que venden medicina, por ejemplo, ¿no? Y que hacen contratos millonarios que por alguna razón se retrasa o no se les paga, van y demandan. Hay una cuestión, por ejemplo, el gobierno anterior decía no hay dinero. No hay dinero. Ustedes imponen una sanción, hay que pagarle. Pero no hay dinero. Si no, ya lo hubiéramos pagado. ¿Logran que cumpla? Sí, como te digo, hay estos mecanismos que la ley establece para que las sentencias se cumplan. Yo simplemente te voy a decir un dato. Cada administración federal o estatal tiene su propio sello. Cada administración sabe sus propios tiempos y
toma sus medidas. Esto creo que lo hemos visto toda la vida, más tú que yo, porque eres más grande en términos de política, ¿no? Pero en realidad, pues todos vemos que las administraciones se comportan de diferente manera. De octubre para acá, de las sentencias que han sido ya cubiertas, una gran mayoría se ha dado de octubre para acá. Una gran cantidad de pagos se ha generado. No estoy diciendo que antes no, estoy diciendo que cuando menos de octubre para acá se ha visto que fluye un poco más. Pero esto es una decisión del Ejecutivo que tiene que ver seguramente con muchos otros temas, como es esta reactivación económica, como es generar una imagen. Pero cuando menos al tribunal le ha venido bien esta disposición porque ha generado mayor cumplimiento de sus sentencias. También en la administración pasada, no en los mismos términos. ¿Ha habido demandas contra diputados? No. ¿O contra ellos no hay ese tipo de... A ver, ahí te voy a aclarar. Al Congreso del Estado solo se le puede demandar por actividades de actos materialmente administrativos, no contra cuestiones legislativas. Una ley no la podemos cuestionar en el tribunal. Entonces a ellos solo por decisiones administrativas específicamente. Cuestiones que no tienen que ver con su función sustantiva, que es hacer leyes. Pero ha habido casos donde los diputados locales no pagan determinados honorarios a sus asistentes, asesores. Ese es un tema que no tiene que ver con una cuestión administrativa. Eso ya son temas de otra naturaleza. Laboral. Sí, pudieran ser laborales o de otra naturaleza, pero no son de las que nosotros atendemos. Y este tipo de casos, digamos, que tienen que ver con la cuestión administrativa del Congreso del Estado de Michoacán, ¿han recibido ustedes demandas? Sí, yo conozco uno o dos de las que... ¿Y en qué podemos decir que consisten? Pues eso ya cuando termine el asunto quizá te pueda yo compartir la decisión. De momento yo... ¿Son dos o tres? Son varias, no me acuerdo. Ya te dije que de esas cosas luego yo no me acuerdo siempre. El número no te acuerdas. Oye, eso es con respecto a los ayuntamientos, los alcaldes. Me decían de 2, 3 alcaldes y ayuntamientos que hasta parece que no hay cambio de alcaldes porque siguen teniendo actitudes, digamos, en contra de ciudadanos. Pero lo voy a especificar más. En el asunto de los alcaldes o de los ayuntamientos, ¿cuál es la demanda más recurrente? Normalmente es agua potable, cuestiones de tránsito, mercados y el tema de las cuestiones de seguridad, ¿no? Cuando hay despidos de elementos de seguridad pública. Eso es muy frecuente. ¿Y qué ayuntamientos son los más recurrentes a este tipo de...? 113, mi querido amigo. 112. 112 municipios y un consejo. Y la verdad es que Claudia aquí tiene la culpa que no me traje la tablita, pero después te la comparto. Porque tú quieres la publicidad y yo de esas cosas no hablo. Yo hablo nada más de la norma. No es publicidad, es un dato. ¿No te acuerdas de 3 ayuntamientos que tienen una inercia en ser demandados? Pues mira, yo creo que... Perdón, y ahí también hay otros donde son muy reacios a cumplir en tiempo y en forma. A lo mejor tú los conoces más. Yo la verdad es que no tengo tan claro eso. Hay cosas que a mí me parecen muy ordinarias porque te digo, es un batallar cotidiano entre el ciudadano, entre la población y las administraciones, que esas cosas son muy frecuentes. Y nosotros vemos cosas como aisladas, no vemos generalidades. A lo mejor tú en tu función cotidiana sí ves generalidades, pero nosotros no vemos eso. Nosotros vemos asuntos aislados y somos 5 magistrados, 4 jueces y nos llegan de manera, dijéramos, prorrateada los asuntos de modo que no conocemos así, a lo mejor con la generalidad que tú pretendes. Discúlpame, mi querido. Particularidad, ¿no? Sí, también puede ser. Estamos en entrevista con Jesús Sierra, quien es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán. Jesús,
Cuando hablamos de Tribunal de Justicia Administrativa, ¿qué se te viene a la mente? Justicia, como lo acabas de decir, legalidad, eficiencia. ¿Ustedes han medido en cuestión de confianza ciudadana? ¿Hay un parámetro que les diga confiamos en ustedes, desconfiamos, no confiamos, etcétera? Tenemos un parámetro, Samuel, que como nuestro tribunal es muy reciente, tiene apenas 14 años, nuestro parámetro es el número de asuntos que tramitamos año con año. El primer año empezó con 450 asuntos, hoy tenemos casi 3,000 asuntos al año. Eso significa que ha venido creciendo el número de demandas y por tanto la confianza se ha ido incrementando. En una autocrítica, ¿consideras que hace falta mayor socialización de qué es y qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa? En una autocrítica te diría que como somos un tribunal joven todavía nos falta desarrollar muchas cuestiones internas y nos hace falta también mejorar el marco normativo, nos hace falta tener todavía la consolidación en nuestra capacitación, ser mucho más eficientes en lo que hacemos y acortar aún más los tiempos que tenemos en la tramitación de los asuntos. Vamos caminando en un sentido correcto, pero creo que sí debemos de hacer esfuerzos en los próximos años. Esto no es rápido. ¿Este Tribunal de Justicia Administrativa consideras que debe seguir permaneciendo, que no tiene por qué desaparecer, que es vital para la vida de los michoacanos, michoacanas? Pues mira, es un tribunal que se tardó mucho en aparecer, te lo diría al revés, tiene apenas 14 años. Por eso tan desconocido, si lo queremos ver así. Pero si llegara a desaparecer un tribunal de estos, verdaderamente le quitarías a la sociedad, a la población, un instrumento de defensa muy importante para su vida cotidiana. Creo que esto, más allá de cualquier promoción que nosotros le querramos hacer, te lo puede decir la gente que ha acudido al tribunal y te puede decir cuánto le ha ayudado en sus asuntos más cotidianos. En el asunto de cuestión del marco legal, ¿qué les hace falta? Mejorar la norma. Nosotros... ¿En qué sentido? El año pasado, a invitación de la propia mesa directiva del Congreso del Estado, les hicimos llegar una propuesta de modificación de nuestros procedimientos, fundamentalmente de ejecución de sentencias para hacerlas todavía más rápidas, más eficientes y que el propio tribunal tenga dientes más fuertes para hacer cumplir sus determinaciones. En la medida en que seamos más eficientes en esa circunstancia de la ejecución, seguramente el tribunal todavía desplegaría una mejor acción en beneficio de la población. En ese sentido, digamos, como ciudadano, tengo una demanda en contra de una institución. En promedio, ¿cuánto me tardo en tener un resolutivo en cualquier sentido? Sí, a ver. Son hasta 3 instancias las que tenemos. Primera instancia en un juzgado, segunda instancia en una sala y el juicio de amparo. En la primera instancia podríamos tardarnos entre 4 y 6 meses, dependiendo de cómo esté combatido el asunto entre las partes. En la segunda instancia disminuye a 4 meses, 3 meses y medio, dependiendo de cómo esté la carga, pero en el amparo sí se llega a tardar, porque los tribunales federales luego tienen mucha más carga, a veces llega a tardar hasta 1 año o 6 meses, 7 meses. En total, entonces, andas en el 1 año y medio en las 3 instancias. Si bien a nivel federal no se puede reducir, a nivel estatal se puede reducir ese proceso. Eso es lo que te repito que estamos buscando. Quisiéramos nosotros, también se lo propusimos al Congreso, que el juicio en línea se extendiera a la segunda instancia. Hoy está acotado a la primera instancia y a más recursos, de modo que pudiéramos tener una mayor velocidad en el trámite para que precisamente la sociedad se interese más en aquello que tú dices, a lo mejor lo ven como una pérdida de tiempo, ¿no?
La cuestión del presupuesto, ¿es suficiente? ¿Es insuficiente? Los presupuestos siempre son insuficientes, sin embargo, no es un tema que el tribunal esté en este momento esgrimiendo como un impedimento. Creo que no tuvimos crecimiento este año, pero nos hemos avenido a lo que tenemos. No es un obstáculo ni lo ha sido. Hay una extraordinaria colaboración de parte del Pleno, de los magistrados, de los jueces y del personal, y nos hemos enfocado con el dinero que tenemos y a pesar de los incrementos de costos de todo, nos hemos dedicado a que los optimicemos y no dejemos de prestar uno solo de nuestros servicios, y estamos haciendo una reestructuración administrativa que nos ha permitido estirar ese recurso. Siempre repito, los presupuestos son importantes, pero en el caso nuestro no es un obstáculo ni lo va a ser jamás. No he oído señalamientos, acusaciones de que como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa tengan sueldos honorarios muy altos o privilegios más allá de los comunes. ¿Nos puedes decir cuánto ganan y qué estímulos tienen y cómo es sus honorarios? Sí, claro. Para empezar, déjame decirte que todo esto está publicado en la página. Nosotros tenemos un ingreso que no ha subido, a pesar de que yo no estaba antes, no ha subido desde hace 5, 6 o 7 años, no recuerdo cuántos. En lo que yo llevo no ha subido un solo peso. Nosotros tenemos un ingreso de más o menos 12 mil pesos. Esto, te repito, se viene conservando desde hace muchos años. No tenemos prestaciones más allá, como tú dices, de las que son ordinarias, y no tenemos ninguna partida secreta, no nos damos ningún bono al año, no existe un sobresueldo, etcétera. De modo que nosotros pues hemos venido ajustándonos. Déjame decirte, lo hablo por mí, no por mis compañeros, pero yo espero que compartan la misma impresión. Es un sueldo decoroso. Cualquier michoacano lo quisiera tener. Nosotros tenemos esa gran fortuna porque ejercemos un cargo que tiene mucha responsabilidad y no creemos que sea un tema que haya que discutir ni que haya que ir a ventilar a ninguna otra instancia. Nosotros creemos que con lo que tenemos de ingreso vivimos suficientemente bien y de manera decorosa. Y me imagino que me vas a decir que lo desquitan. Pues aunque tú no lo creas, sí, la verdad que sí. Es una pregunta. Sí. Yo creo que mis compañeros también, los jueces también tienen mucho tiempo que no tienen un incremento, y hemos ido haciéndonos conscientes de que en este momento la situación financiera del país y del Estado requiere de la solidaridad de todos. Y la verdad, lo repito, en principio es un momento complejo que hasta para tener empleo es difícil. Así que hay que valorar primero el empleo. Y lo que se ingresa, pues repito, es más que suficiente para vivir decorosamente y entender que no somos, dijéramos, gente que requiera de más, ¿no? Trabajamos todo el día, tenemos nuestros fines de semana a salvo, nuestras vacaciones, y eso es más que suficiente para lograr compensar pues las jornadas, ¿no? Finalmente, en una autocrítica, ¿qué le abonarías más al Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué le quitarías? O sea, ¿cómo lo reforzarías? ¿Hace falta regionalizarse más? ¿O cuál sería? La regionalización es importantísima porque en la medida en que se presente en más lugares de manera física, como ya se hizo en Uruapan, eso nos permite que la gente acuda con mayor frecuencia. Hoy nada más tenemos un tribunal en Morelia, juzgados en Morelia y en Uruapan. Si logramos salir de Morelia y de Uruapan y llegar a Zamora, a Zitácuaro, a otros lugares, vamos a tener mayores posibilidades de atender a la gente. Ese es un tema fundamental que iremos platicando, que ya lo tenemos ahí. La otra es la parte de la capacitación. La otra es el servicio civil de carrera, que nuestra gente que esté ahí tenga como primera opción quedarse,
que sepa que es un lugar bueno donde se le paga, se le trata de manera adecuada, pero sobre todo que me gustaría que hicieran Huesos Viejos ahí porque hubiera incentivos para seguir creciendo. Pues te agradecemos. Estuvimos en entrevista con Jesús Sierra, quien es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán.